Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu instrucción. En el nombre de Yeshua HaMashiach te agradecemos. Bendito seas, Yahweh, por dar Torah, instrucción, consejo, guianza a cada uno de nosotros. Amén y amén. Tomen asiento, Ajim. El tema del día de hoy se titula Avodah Zarah. Avodah Zarah. Entre paréntesis, usted le va a poner la idolatría. Este es un tema de mucha importancia porque es un tema que golpea muchísimo, no solamente en el Tanaj, sino en el Brit Hadashah también. Es un tema que golpea mucho, sobre todo es un tema que se reafirma muchísimo en el pueblo de Israel. Y quiero decirle que si es algo que se reafirma es porque es importante. Acuérdense que el Eterno cuando reafirma algo es porque quiere que usted y yo le pongamos mucho cuidado, mucha atención. ¿Qué significa Avodah Zarah? Literalmente significa la idolatría. Bueno, Avodah significa servicio. Pero la palabra Zarah significa extraño, ajeno, no pedido. Quiere decir que es un tipo de servicio, pero no es dedicado a Abba Kadosh. No es dedicado al Padre Eterno. La historia del pueblo de Israel, en el mal llamado Antiguo Testamento, el Tanaj, ahí vemos muchos temas en cuanto a lo que es la idolatría. ¿Sí? Y esto ha provocado un conflicto, primeramente espiritual, con los pueblos vecinos. Y sabemos que es un concepto claro que el Eterno puso entre él y su pueblo Israel. ¿Sí? Muchos pueblos no entendieron, no entienden y no entenderán porque no están dentro del pueblo de Israel. No van a entender, como pasó el conflicto con muchos hijos de Israel en la antigüedad. Digamos que la marca distintiva de la emuná, de la fe genuina de Israel y de diversas presiones es que no comparte la idolatría. ¿Sí? Muchas veces vamos a ver que las prácticas que llevó el pueblo de Israel cuando se instituye el servicio sagrado, esto es el tabernáculo, el pueblo de Israel vagó por el desierto, pero llegó el momento de construir un lugar, un santuario. Y esto fue un antídoto contra todas las prácticas idolátricas que el pueblo de Israel se enfrentaba, como usted y yo hoy nos enfrentamos. ¿Sí? Diferentes conceptos. Usted me va a decir, bueno, yo quizás estuve en una religión como el catolicismo, que tenía un montón de imágenes y demás, y ya renuncié a todo eso, rompí todo eso, o quizás no. Pero esto va un poquito más allá de las imágenes. Es un concepto de la pureza espiritual, de la lucha constante que estamos teniendo, y de cómo el Eterno también permitió levantar líderes espirituales, o sea, levantados por Él, ¿no?, para enfrentar la Avodah Zarah, la idolatría. La idolatría es una degradación de las normas y no una etapa primitiva superada gradualmente y con dificultad. Si consideramos la totalidad de los elementos que ofrece la época de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, vamos a encontrar que es una relación con el Todopoderoso de altar y de oración. Nunca existieron los ídolos. Nunca existieron ídolos. Nunca hubo otro medio para llegar al Todopoderoso. Solamente un altar como un medio y la oración. Ciertos acontecimientos, Ajim,
todos asociados con Jacob, podrían aparecer como idolatría. Vamos a ir a Génesis capítulo 31, versículo 19. Ahí encontramos un relato que muchas personas que se ponen a estudiar las Escrituras dicen, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que sucedió? Génesis capítulo 31, versículo 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Fíjense en la esposa de Jacob. ¿Sí? Muchas personas se preguntan por este evento y sí, tal cual está. Labán alach lixgots etzono. Fue a trasquilar las ovejas. Batignob Rachel et terafim asher le había. ¿Y qué fue lo que pasó? Batignov robó, dice. ¿Quién? Rachel. ¿Qué cosa? Et terafim. ¿Qué son los terafim? Son ídolos. Raquel robó los terafines. Así aparece en otras versiones. De su padre. ¿Qué explicación podemos encontrar a esto? La respuesta está en el entorno. La respuesta está en lo que muchas veces se sigue arrastrando en la vida de la persona. En sí mismo, Ahim, lo único que esto podría probar es que la esposa de Jacob no había podido liberarse completamente de ese ambiente idólatra de Mesopotamia. La lucha que muchas veces el creyente tiene por dejar ciertos aspectos del pasado. Si miramos la declaración de Josué capítulo 24 versículo 15, vamos a ir rapidito para ahí. Josué 24 es un pasuk muy conocido por los amados Ahim. ¿Lo tienen, amados? Dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Sí? Fíjense la declaración de Josué, ¿no? Vanohi ubeti nabot et Yahweh. Yo y Betí y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Sí? Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Si estos objetos tenían algún significado legal, además de la idolatría, ¿no?, de lo religioso pagano, el que los poseía tenía el derecho de la sucesión sobre la propiedad familiar. ¿Sí? Esto no es que le daba buena suerte, sino que había algo legal. Por eso es que se desesperó Labán, porque Labán estaba detrás de otros asuntos. Y cuando les vio que le faltaron, se desesperó. ¿Por qué? Porque poseían, ¿qué cosa? El derecho de la sucesión de la propiedad familiar. Esto es lo que explica la ansiedad de Labán por recuperarlos. A pesar de no destacarse como una persona que tenía una comunión, no, para nada. El cuidado con que excluye a Jacob de Mesopotamia por medio de un tratado en términos muy bien pensados. Vamos a ir a Génesis 31, verso 45. Bereshit. Y vaya tomando usted nota, amado. 31, 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Es un tratado. ¿Qué hizo Jacob? Tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras y hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sahatuta. Y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpah, por cuanto dijo Atalaye Yahweh entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Fíjense en las intenciones de Labán. Y cómo Jacob también tuvo que luchar con esta situación. Ahora, se sostiene, amados Ahim, que las piedras, ¿sí?,
las piedras o los pilares. En hebreo se dice Abem, si lo quieren anotar, Abem con B corta, B chica. Los pilares de Jacob, las piedras de Jacob. Por ejemplo, en Génesis 28, 18, Génesis 28, 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Vaya tomando nota, 31:13 de Génesis, un poquito más adelante. Otro ejemplo, dice: yo soy el Elohim de Bet-El, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Amén. Capítulo 35, versículo 14, dice: Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, dice la escritura. Y el verso 20 dice: y levantó Jacob un pilar, ahí dice pilar, como un muro, ¿no?, sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. En otras versiones dice como lápida, pilares, Abem. También aparecen como la matzebá. ¿Qué es la matzebá? La matzebá es la columna. Pilares, piedras y columnas. Son las mismas piedras idolátricas con las que estaba familiarizado Canaán. La interpretación no es ineludible. La piedra de Bet-El, amados Sajín, está relacionada con el voto de Jacob de Génesis 31. Y es más fácil interpretar que pertenecen a la categoría de todos los monumentos conmemorativos. Le doy una cita, Génesis 35, 20, ya lo leímos. Génesis 24, verso 27. Génesis 24, verso 27. Dice: y dijo: bendito sea Yahweh Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándole Yahweh en el camino a casa de los hermanos, a mi amo, dice. Guiándole Yahweh. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 7, verso 12. Primero de Samuel 7, 12. Dice así, amado Sahim: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Yahweh. ¿Por qué Eben Ezer? Porque Eben viene de Aben, que es piedra, y Ezer significa ayuda. El Eben por el recordatorio de la piedra y Ezer por la ayuda del Todopoderoso. Por eso dice: porque nos ayudó. ¿Quién? ¿Quién les ayudó? Yahweh, Elohim. Hasta aquí nos ayudó Yahweh. En 2 de Samuel 18, 18. 2 de Samuel 18, 18. Dice la escritura: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, es decir, una matzebá, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta el día de hoy. Una matzebá. Entonces, finalmente, Ajim, la prueba que vemos en Génesis 35, 4, a menudo empleada como indicación de Abodá Zará, de idolatría, en realidad se refiere a la reconocida incompatibilidad entre los ídolos y los patriarcas, la época de los patriarcas. Se refiere a eso, amados Sahim. El Elohim de Jacob, ¿sí?, de Bet-El, o casa de Elohim, así se traduce, debe desprenderse de los objetos inaceptables antes de presentarse ante Elohim. Tiene que desprenderse de todo eso. El hecho de que Jacob los haya escondido, entre comillas,
no tiene que interpretarse como que tuvo miedo de destruirlos debido a razones de reverencia o superstición o sugestión. No, no se debe interpretar así. Los escondió porque fue un cobarde, tuvo miedo. No. No es esa la interpretación aquí. Amén. Sino permitir que las sospechas gobernaran el asunto, y si hacemos más que suponer que esta era la manera más simple, así como la más efectiva, de deshacerse de esos objetos. El peso de las pruebas relacionadas, incluso en el periodo de Moshe, resulta parecido. Por ejemplo, el relato del becerro de oro en Éxodo 32. Avodat Zará, Geta Egel. ¿Qué es Geta Egel? El pecado del becerro. Ahí revela hasta dónde llegaba el contraste entre lo que venía, la relación del Todopoderoso en el monte Sinaí, y la forma aceptable de un corazón no cambiado. La mayoría de las personas o exégetas dicen que esa Avodat Zará, que esa idolatría fue permitida porque se mezcló a los egipcios con los israelitas. Como diciendo que los israelitas estaban exentos y ellos tenían la mente transformada. Sin embargo, vemos en la historia que no fue así. La tendencia que tenían y la mentalidad idólatra al salir de Egipto fue un proceso para el pueblo de Israel. Si no lo encontraríamos a un Aarón cediendo. ¿Quién era Aarón? Pregunta, ¿quién era Aarón? El sacerdote principal de Israel. La cabeza de Israel cediendo al pecado del becerro. ¿Cómo lo explica a ustedes? ¿Qué le pasó? ¿Un desliz? No, amados aquí. Hubo una tensión, hubo una situación en la cual el pueblo se desenfrenó. Entonces vemos aquí que no hay compatibilidad. La época del Sinaí es decididamente enemiga de todo lo que es imágenes. Por eso usted va a estudiar en el capítulo 4, capítulo 5 también de Deuteronomio, que le da fuerte a las imágenes. Incluso le pregunta al Todopoderoso y le dice: ¿acaso vieron alguna imagen? ¿O solamente escucharon la voz? Pregunta: ¿por qué el hombre, el ser humano, siempre está buscando una imagen a quien seguir? ¿Por qué siempre está buscando factores externos para fortalecer, entre comillas, su relación con el Todopoderoso? Avodat Zará. Moisés advirtió al pueblo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Vamos para allá, Jim. Deuteronomio 4, 12. Miren lo que dice. Y habló Yahweh con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Es el Elohim invisible al que servimos. No es una imagen. Muchas veces el creyente empieza a levantar imágenes. Empieza a buscar factores para llegar al Todopoderoso. ¿Sí? Miren, tan solamente vamos a dar un ejemplo típico. La familia. ¿Sí? El esposo por ahí dice: mi esposa no va, yo tampoco voy. Ya no tengo ganas de ir. ¿Acaso tu esposa es el medio para llegar al Eterno? Viceversa. La esposa dice: mi esposo no va, entonces no voy. Eso es personal. ¿Sí? La relación es personal. Muchas veces se buscan, o no vino el hermano tal, como que hoy no se siente tan idólatra, ¿verdad? Muchas veces se busca así, amados, y eso se ve mucho. La gente se desanima, se desinfla rapidito por cosas externas, pero descuida su relación con el Todopoderoso. La revelación de Elohim que les otorgó no tenía figuras, no habían imágenes. ¿A fin de qué? De que no se corrompiera el pueblo con imágenes. Esta es la posición que el Eterno pone. Por eso podemos ver en los 10 mandamientos
En Éxodo capítulo 20, versículo 4, y está bien clarito aquí, bien marcado. El verso 4 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, no está hablando de animales, objetos. Está hablando incluso de personas. Las personas están en la tierra, ¿sí o no? O están en el aire. Están en la tierra. Ahí también entran las personas. No está hablando de otros factores. Es muy general. Incluso en Éxodo 34, versículo 17 dice: no te harás dioses de fundición. Ahí está más que claro, ¿no? Entonces tenemos que notar aquí que la prohibición de Deuteronomio 4:12 pertenece a lo que es la comunión con el Todopoderoso. ¿Sí? Anótese Números 12:8, que también tiene el término figura, y aparece el término temuná. ¿Sí? Que es el mismo temuná que aparece en Deuteronomio 4:12. La temuná, ¿qué es la temuná? Una figura, una imagen para idolatría. Amén, Ajim. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que corre riesgo? La fe, la verdad y la vida. La bodá que Israel presenta está libre, y anoche explicábamos la palabra pureza, que es algo puro sin mezclas. Cuando algo está mezclado, ya no es puro. El sincretismo, por ejemplo. ¿Cuántos oyeron hablar del sincretismo? ¿Sí? La mezcla, el mix. Eso es lo que trae problemas. Pero cuando algo se conserva puro, tiene fuerza y tiene vida. El segundo mandamiento también habla de lo mismo. Lo oye y eleja Elohim Ajerim, alpanay. No tengas ídolos delante de mí. No tengas para ti, dice, porque dice eleja. Amén. Israel es muy criticado, es muy atacado por lo del monoteísmo. ¿Sí sabe lo que significa monoteísmo? Un solo Elohim. Israel no está con imágenes, no anda con estampitas, no anda con nada de eso. Es el Elohim al cual Abraham siguió también, el Elohim invisible. Por eso dice la carta a los hebreos que miró como al invisible. Oyó su voz y obedeció. En el registro histórico de Jueces, Samuel y Reyes narra la misma historia del abandono por la nación en las formas espirituales propias que tenían como Am Segulá, como pueblo escogido. El libro de los Jueces, por lo menos a partir del capítulo 17, ahí se pone en manifiesto la rebeldía y el desorden. Anótese unos versos, 17:6 de Jueces, 18:1, 19:1. Hay varios versículos de Jueces. Sí, todos sabemos que fue una época muy corrupta. Le voy a leer uno, amados Sahim. 18:1 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Sí? Los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconocieran y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. ¿Sí? Sigue la historia, pero ¿cuál es el ejemplo que encontramos? No había rey en Israel. Si la Biblia nos dice eso, quiere decir que no había un orden. La ausencia de rey en un pueblo es como decir, aquí en México, ¿no? No hay presidente.
no hay una autoridad. Porque hoy en día no hay reyes acá. Bueno, en algunos países sí hay reyes, todavía. No hay una autoridad. ¿Tiende a qué? Al desorden y al caos. ¿Sí? No es porque la persona en sí pueda lograr muchas cosas, sino porque es todo un orden jerárquico que lleva al orden. No había rey en aquel entonces. Igual que Jueces 21-25, anótelo también. La historia de una sociedad degradada, del mismo modo, no nos asisten razones para ver en la historia de Micaía, capítulos 17 y 18 de Jueces, una etapa fiel pero primitiva de todo lo que fue Israel. ¿Sí? Todo esto trajo desorden y el desorden hace que la gente tenga su declinación moral. No se detalla la forma que tenían las imágenes de Micaía. Se ha sugerido que posteriormente llegaron a ocupar un lugar en el santuario danita, en el norte, y tenían forma o figura de becerro o tal vez de toro. Es muy posible, porque es sumamente significativo, que cuando Israel se inclinó a la Avodat Zará, la idolatría, siempre tuvieron que imitar las formas exteriores del paganismo existente, lo cual indica que había algo de la naturaleza misma de todo este descontrol, ¿no? Lo peor que pudo hacer el pueblo de Israel es mezclar el servicio a Yahweh con la idolatría. Y eso fue lo que estalló la ira de Yahweh. Vamos a ir a 1 de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Primero de Reyes 12, Ajib. Verso 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam levantó ídolos. ¿Sí? Es exactamente sacarle, bueno, voy a dar el ejemplo, ¿no? Pero esto es imposible, pero voy a dar el ejemplo. Es como sacarle el lugar a Yahweh que él tiene. Eso es imposible porque él habita todo. Pero en cuanto al respeto, es cuando el hombre deja de lado lo que el Eterno dice y se pone él al frente. Y se hace lo que él dice. Jeroboam, bastante habéis ya servido al Eterno. Aquí están tus dioses. Deja de ir a Jerusalén. Ya no más fiestas. Aquí tienes la idolatría. Pero él no dijo la idolatría. Él dijo: aquí tus dioses, que te sacaron de Egipto. ¿Quiénes son los que se pegan rápidamente a eso? Los débiles. La gente ignorante. La gente que desconoce es la que primero cae en la trampa de la idolatría. Por eso todo eso se derriba a mazazos con el conocimiento. Cuando hay enseñanza, cuando se instruye, se enseña, la gente sale de la ignorancia y empieza a abrir sus ojos y a darse cuenta tal vez que estuvo en una secta y pensó que estaba haciendo lo correcto, pero estaba idolatrando al hombre. Estaba haciendo un títere. Ahora, la relación, vuelvo a decir, con el Eterno es personal. No es grupal, es personal. Por lo tanto, usted, yo, todos tenemos que velar y orar por nuestras almas. Los becerros de oro hechos por Jeroboam eran símbolos cananeos muy conocidos. E igualmente, cada vez que los reyes de Judá e Israel cayeron en la Avodat Zará, lo hicieron copiando de otros pueblos y elaborando sincretismos. La mezcla. Se afirma que los indicios de Avodat Zará que existieron después de Moshe se explican ya sea por la tendencia al sincretismo o por la tendencia que tienen las costumbres extirpadas
en una generación a aflorar nuevamente en la generación siguiente de Jeremías 44. A esta podríamos añadir la tendencia a corromper el empleo de algo que en sí era permisible. Por ejemplo, el uso supersticioso del efod en Jueces 8:27. Es decir, tomar cosas que son sagradas y meterlas para la idolatría. ¿Sí lo tienen, amado? Jueces 8:27. Amén. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué era el efod? A ver, ¿cuántas estudiosas y estudiosos de los que vienen los lunes al discipulado? ¿Qué es un efod? E-F-O-D. ¿Qué es un efod? La maestra no contesta. A ver. No era túnica, era un tipo de delantal. ¿Sí? La túnica estaba de más. Llevaba una túnica, pero llevaba un delantal. Y era muy importante llevar ese delantal. Pregunta, ¿quién llevaba ese delantal? ¿Todos los sacerdotes? No, el Cohen Agadol, el sacerdote principal. Por eso era importante. Por eso cayó en Abodá Zará el pueblo. Es tomar cosas sagradas y llevarlas a idolatría. Y dice que fue de tropezadero no solamente para Gedeón, sino para todos, ¿no? ¿Anotó Jeremías 44? De tarea. También vemos el culto a la serpiente en Segundo de Reyes 18:4. Segundo de Reyes 18:4. Dice: y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Por qué la hizo pedazos? ¿No era un símbolo de Muná? En un principio sí. En Números, cuando aparece la serpiente, fue un símbolo de Muná. En ningún momento el Eterno les dijo: póstrense, llévenle ofrendas, prepárenle mesa a la serpiente. No dijo eso el Eterno. Pídanle, préndanle velas a la serpiente. No dijo eso. Simplemente les dijo: mírenla. Pero ¿cómo entró la Abodá Zará? Por los ojos. Empezaron a ver con otras intenciones y terminó siendo un objeto de idolatría. Por eso dice Segundo de Reyes 18:4 que mandó el Eterno a hacerla pedazos. Porque ¿qué pasó? El pueblo se estaba prostituyendo. Terrible, ¿no? Tremendo. Las principales formas de idolatría en las que cayó Israel fueron el uso de imágenes grabadas, imágenes fundidas, la matzebá que ya explicamos, las columnas, el culto a Aserá y los terafines. La maseká, o la imagen de fundición, se hacía colando metal en un molde y dándole la forma con una herramienta. Eso aparece en Éxodo 32, que es la de fundición, 32:4. Anotes el verso 24 también. Dice el verso 4: y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le dio forma con una herramienta. Verso 24: y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Pero también le diste forma. No fue que por arte mágica se fundió el oro y apareció un becerro milagrosamente. No fue así, sino que la gente comenzó a trabajar. Yo me imagino que habrán sudado y habrán estado trabajando arduamente para terminar ese ídolo. ¿Y cuánto tiempo había pasado?
¿Hay alguna duda sobre si esta figura y los becerros que posteriormente fabricó Jeroboam estaban destinados a representar a Yahweh, o si estaban concebidos como pedestales sobre los cuales se lo entronizaba? Por ejemplo, la analogía de los querubines. Y hay gente que ha cuestionado esto. Dijo, si el Todopoderoso prohibió la idolatría, ¿cómo en el lugar más sagrado, donde estaba el arca del pacto, mandó a poner 2 imágenes de 2 querubines? ¿Acaso eso no es idolatría? Segundo de Samuel, versículo 6, capítulo 6, verso 2. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Qué es lo que está resaltando este versículo? Hablando del arca, ¿no? No hablemos de la acción, del verbo, sino del objeto, el arca. Dice que el Eterno hablaba de los querubines, como que los querubines tenían el poder. ¿Será eso cierto? En realidad, amados, es una mala interpretación pensar, o una mala afirmación decir eso. En realidad, otros dijeron, ¿sí?, incluso se hicieron investigaciones arqueológicas y demás estudios, que era una analogía del dios Adad cabalgando sobre un toro. ¿Sí? Escuchen, ¿no? Escuchen las cosas que se han afirmado. Sin embargo, esto no es correcto, porque los querubines eran elementos puros de oro, donde el Todopoderoso no se manifestaba en sí, sino que dice la Escritura que descendía la columna y posaba sobre el lugar más santo. Él no estaba ahí metido. Ese, digamos que era un punto de encuentro, ¿sí? Como cuando usted va a tener una cita. ¿Dónde nos encontramos? En tal y tal. Ok, ahí a tal hora tenemos que estar. Ese fue un lugar que el Eterno destinó para encontrarse. Por eso es que cuando le iba a hablar, le comunicaba, le decía que vaya a encontrarse ahí. Pero él no estaba ahí en sí, porque él habita todo. Su presencia, la Shejiná, diferente a lo que los arqueólogos han afirmado, habitaba y descendía. Amén. El Elohim Todopoderoso. Sin embargo, los toros, por el contrario, eran imágenes terrenales. También tenían que ver con la fertilidad. Y ahí empezamos con todo el tema del por qué muchas cosas se le prohibió a Israel. ¿Sabe que muchas personas se cuestionan cuando leen la Biblia, leen los mandamientos? ¿Por qué dice esto y por qué prohíbe esto? Porque justamente te está llamando y me está llamando a que seamos un pueblo diferente. ¿Por qué le dijo no cuezas el cabrito en la leche de su mamá, de su madre? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? Bueno, porque los paganos hacían esa práctica de fertilidad, luego sacaban el animalito, ¿sí?, obviamente muerto, y llevaban esa leche y la regaban sobre los huertos y le invocaban a sus dioses de la fertilidad y les pedían, ¿sí? Usted ya sabe, acá en México y en todos lados hay lo mismo de otro color, de otro tamaño, pero es más de lo mismo. Todo apunta a lo mismo, a Avodat Zará, ¿sí? Los ritos y todo lo que se lleva a cabo. No, que según es tradición del pueblo, sí, pero escarba un poquito y te vas a dar cuenta que eso tiene miles de años y no nació acá en América. El culto al sol. Usted puede escuchar más temas en cuanto a esto en esta sección de temas de paganismo. Tanto los pilares, la matzebá, como las imágenes de Aserá están prohibidos en Israel.
En Deuteronomio 12:3 de Barim, 12, verso 3 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Aserá consumiréis con fuego y destruiréis las sepulturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Esta mañana contestaba una pregunta sobre el tema de las imágenes. Si hoy en día usted hace esto de ir a derribar imágenes y darle de mazazos, la gente idólatra está esperando que usted se vaya para construir otro más grande. Porque eso no está en sí en el ídolo, sino está en el corazón, la Avodat Zará. Entonces, aunque usted destruya muchos ídolos, ellos van a construir más. Entonces, ¿cómo se derriba eso? Hoy en día lo derribamos a través de la enseñanza de la Torá, la instrucción. La instrucción también viene de la palabra orá, que significa luz y claridad. Quiere decir que la Torá nos trae luz y claridad y nos ayuda a ver dónde estamos parados y si estamos haciendo las cosas bien. Deuteronomio 16, versículo 21 y 22 dice: no plantarás ningún árbol para Aserá cerca del altar de Yahweh tu Elohim que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Elohim. No estatuas, no árboles dedicados a Aserá, etc. En los santuarios de Baal, las imágenes de este Dios, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 10, verso 27. Vamos para allá aquí. Segundo de Reyes 10, verso 27. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. El templo de Baal y la estatua de Baal. El poste de Aserá, ¿sí?, estaba al lado del altar. Se consideraba el pilar como una representación estilizada de la presencia del Dios en el santuario. Era objeto de gran veneración. A veces tenía partes ahuecadas para recibir la sangre de los sacrificios. Y a veces también se puede ver la superficie pulida. ¿Por qué? Porque toda la gente iba y lo besaba. Entonces empezó a pulir tantos besos. No, y pasaban miles y miles. Usted sabe lo que es de la idolatría, sin ir más lejos. Y cuando hacen las procesiones y demás. A veces, ¿sí?, la imagen de Aserá era de madera, según se demuestra en su forma usual de destrucción. Por eso dice que con fuego ardía rapidito. Deuteronomio 12:3 lo leímos recién. Vamos a leer Segundo de Reyes 23:6. Segundo de Reyes 23, verso 6. Dice: hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. La destruyó totalmente. Probablemente su origen fue una planta perenne, sagrada, como símbolo de vida. Su relación con los ritos cananeos de la fertilidad bastaban para hacerlos abominables delante de Yahweh. Tan solamente. Entonces encontramos en el Tanaj una polémica muy fuerte, un ataque muy fuerte contra la idolatría, la Avodat Zará, llevada a cabo primeramente por los profetas. Los profetas del Eterno, de Israel, fueron los primeros que atacaron eso. Si usted analiza la vida de los profetas, levante la mano, ¿cuántos estudiaron los profetas? La vida de los profetas, no leer los profetas, la vida de los profetas, estudiar la vida de los profetas. Tremendo, ¿verdad? Cuando usted estudia la vida de los profetas, va a ver cómo se ponen con la idolatría, contra la idolatría, no con la idolatría, contra la idolatría, atacar. Cuando ellos atalayaban, le daban fuerte al punto débil
de la gente idólatra. Es tremendo. Estúdielo, amado. Y si no, le invito a venir los días lunes a las 8. Amén. Por eso reconocemos que posteriormente afirma Shaul, ¿sí?, la de que el ídolo no era nada. Sin embargo, había una fuerza demoníaca que era necesario tener en cuenta. Ahora vamos a ver en Corintios. El ídolo constituía una verdadera amenaza espiritual. Hay gente que le tiene más miedo a los demonios que al mismo Elohim, que puede mandarlo al infierno. Y cuando hablo de miedo, estoy hablando de que no hay temor reverente, porque la gente sigue pecando. Pero le hablan de cosas de ocultismo y ya empieza a temblar, como que le da pánico. Pero no le da pánico revolcarse en el pecado y saber que su alma va a ser cortada. Eso no le da pánico, terror, fobia. Isaías 44, versículo 6. Voy a leer hasta el verso 20, Ajim. Isaías 44. Cuando usted lo tenga me dice amén. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hasta el verso 20. Está bien claro, ¿verdad? Es la ilustración que un atalaya llamado Yeshayá, Isaías, profetizó contra Israel. Vamos a ir a 1 de Corintios 8:4. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Hay un dueño y soberano.
Un solo Elohim. Por eso Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Capítulo 10 de Corintios, versos 19 y 20. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muchas veces, amados Ajim, por desconocer las escrituras, la gente sacrifica a los demonios. Prepara mesa para los demonios. ¿Y por qué es eso? Porque si estás haciendo algo que el Eterno no te pidió, automáticamente lo estás haciendo para otro. Acuérdese que Él viene detrás, como perro. Viene atrás, ¿sí? Buscando a quién devorar. A ver quién se queda para agarrarlo. Amén. Mucho cuidado, Ajim. En consecuencia, el ídolo no es nada, es obra del hombre. Incluso Isaías 2:8 también lo afirma. Y Yeshaya, capítulo 2, verso 8 dice: además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. ¿Qué importancia tiene este pasuk? Que muchas veces el Ben Torah, escuche lo que voy a decir, el Ben Torah se postra delante de lo que han trabajado. Delante de la obra de sus manos se arrodillan. Quizás no se arrodillan literalmente, pero su corazón está lleno de vanidad. Entonces todo le pertenece a Yahweh. Todo le pertenece a Yahweh. Por lo tanto, a Él debemos de entregar todo. Su misma composición y construcción proclaman su inutilidad. Isaías 40, versículo 18 al 20. Yeshaya 40, 18 al 20 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Elohim? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla para que no se mueva, dice. ¿Sí? Coopera cada uno para levantar la bodazara. Incluso el capítulo 41, ahí adelante, el verso 6 y 7 dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Sí? Su masa inerte provoca el escarnio. Isaías 46, verso 1 y 2 dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. La bodazara es cautividad. La idolatría es cautividad. Son ataduras. ¿Qué tipo de idolatría usted está reconociendo? Y usted que está escuchando este audio, burlonamente los profetas los llamaban Gilulem. ¿Sí? Gilulem. Y eso le invito a escuchar en nuestra página de internet el estudio sistemático de Ezequiel, y ahí analizamos a profundidad esa parte. Y da un poquito de risa, ¿no? Pero ¿cómo le llamaban? Los Gilulem son bolitas de estiércol. Así le llamaban los profetas. Ya están los Goín con los Gilulem. Son unas bolitas de estiércol. ¿Sí? De hecho hay un bichito, ¿no? ¿Un escarabajo es?
que empuja, ¿sí? Esa bolita de estiércol. Así, de esa manera, los profetas de Elohim ilustraron a los gentiles atrás de sus ídolos. Miren cómo hablaban los profetas. Y usted se ofende porque le llaman la atención. Anótese Ezequiel 6:4 de tarea. Ahí lo va a encontrar. ¿Sí? Y bueno, por lo menos 38 veces en Ezequiel aparece esa expresión Gilulem. En todo el libro de Ezequiel, 38 veces Ezequiel menciona esa expresión. Porque Ezequiel atalayaba muy fuerte. También le llamaron Lelem. Lelem. ¿Sí? Lelem significa diosillos. ¿Sí? Los Lelem. Pero aunque se esté enteramente sujeto a Yahweh, existen fuerzas espirituales malignas. Y la práctica de la idolatría, de la Avodat Zará, lleva a los hombres a un contacto mortal con estos dioses. Por eso es importante que usted limpie su casa. Primero limpie esta casa. Míreme, esta casa limpie primero. No haga como hacen algunos, que limpian muy bien, dicen, ya tiré todo y siguen con la idolatría en su corazón. ¿Sí? Primero limpien el corazón y después limpien la casa. Eso de por encimita no, ¿eh? Eso de que sí, ya está limpia, ya derribé todos los ídolos. No, pero el ídolo lo vas a seguir trayendo. Si tu corazón no se circuncida, vas a seguir trayendo ídolos a tu casa. Amén. Una cosa va de la mano de la otra. Para los varones, ¿te circuncidaste o te vas a circuncidar en la carne? Que tu corazón esté circuncidado. Una cosa va de la mano de la otra. Salmo 95, versículo 3, Teilim. Dice, porque Yahweh es Elohim grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces esto es un versículo para todo aquel que duda del poder del Todopoderoso, ¿sí? Si una persona está enteramente sujeta a Yahweh, tiene que ser consciente que hay fuerzas espirituales malignas, huestes de maldad, se les llama así, ¿sí? Son seres espirituales de maldad, existen. Y la idolatría lo que hace es como un imán, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Atrae todo eso. En vez de alejarlo, lo atrae más. Isaías, del que generalmente se dice que llevó a su punto máximo la burla irónica contra los ídolos, estaba muy al tanto de ese mal espiritual. Por eso él sabe que hay un solo Elohim. En Isaías 44 hay una afirmación, y Yeshaya 44:8 dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Palabras de Isaías. El Ruach HaKodesh, ¿no? El Espíritu de Santidad en Isaías hablando. Entonces Isaías estaba más que consciente de eso. Más allá de su burla irónica contra los ídolos. Pero aún así, nadie puede tocar un ídolo, aunque no sea nada, y salir libre de consecuencias. ¿Sí? Aunque la persona diga, pero yo no me sugestiono, no soy supersticioso, no me va a pasar nada. Hay algo espiritual que se maneja en todo eso. Amén. Amén, Ajim. El contacto del hombre con el falso Dios lo infecta con una ceguera espiritual mortal. ¿Escuchó? Lo físico trasciende lo espiritual. Ah, sí, ¿en serio? Sí. Amén.
El contacto con un ídolo, tan solamente tocarlo, automáticamente trae ceguera espiritual. ¿Y qué es lo que hace la ceguera espiritual? Afecta su corazón, afecta su mente. Por eso su mente, hay una versión, un pasaje que dice mente entenebrecida. Lo priva de la verdad, lo aleja más en lugar de acercarlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Están calladitos hoy, ¿eh? Ay, ay, ay. Verso 18. No saben, estoy en Isaías 44. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ahí está la consecuencia. Ceguera espiritual. Se ciega la gente. Y usted le habla, ¿eh? Usted le habla de una, de otra forma y no entra. ¿Qué pasó? Hubo algo. Y ahí vino la consecuencia. Usted tiene que reconocer, usted que predica la palabra tiene que reconocer esas fuerzas demoníacas. Aunque lo que adora no es más que cenizas, está de todos modos lleno del veneno del engaño espiritual. Dice el verso 20 de Isaías 44, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Sí, el verso 20. De todos modos está lleno del veneno del engaño espiritual. Aquellos que adoran ídolos se vuelven igual que ellos. Repito, aquellos que adoran ídolos se vuelven igual que ellos. Salmo 115, verso 8, dice, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. La Bodazara. Estudie todo el Salmo 115, se lo doy de tarea también. Amén. Jeremías capítulo 2, verso 5. Jeremías 2, 5. Dice, así dijo Yahweh, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad? Oseas capítulo 9, versículo 10. Oseas 9, 10. Anótelo también, amado, amada. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Sí? De Baal se fueron a Baal peor, se empeoraron. ¿Sí? Peor todavía. Amén, Ajim. Tremendo. A causa de la realidad del espíritu de maldad detrás del ídolo, el ir en pos de ellos es Tojabá, es abominación a Yahweh. Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Creo que eso ya lo saben de memoria algunos aquí, ¿no? Ya destruí todo, ya quemé, tiré toda la idolatría, ungí mi casa con aceite. Pero acuérdate que hay personas también adentro de la casa, ¿eh? Y muchas veces las personas son las que traen la idolatría. Quizás la casa está bien limpia, pero las mismas personas se encargan de seguir trayendo a Bodazara. 7:25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es maldición. ¿Sí? Entonces ahí está más que claro. Tojabá 7:25 y 26. También el sicús. ¿Qué es el sicús?
Significa la abominación y la suciedad. Deuteronomio 29, versículo 17. Le estoy dando estos términos para que usted vea cómo el Eterno ve las cosas, que muchas veces la gente dice que no tiene ni nada grave. No, sí, tiene mucha gravedad. Por eso es importante saber qué es lo que piensa el Eterno, qué es lo que el Eterno quiere de usted, de mí. 29, verso 17. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿Sí? Ahí está el verso. Y el más grave de los pecados, ¿cuál es? El adulterio espiritual. El adulterio espiritual. Deuteronomio 31, verso 16, dice: y Yahweh dijo a Moshe: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Cuando yo leí por primera vez este versículo, me impactó tremendamente. Como que el Eterno ya sabía todo lo que iba a pasar. Y sí, lo sabe. Lo sabe porque Él está fuera de tiempo y espacio. No es como nosotros, que vivimos el presente nomás. Él está en simultáneo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero el Eterno ya diciendo esa mala noticia, ¿no? Ellos van a entrar a la tierra. No, ellos van a fornicar y van a ir tras de ídolos. Por eso le dijo fuertemente a Josué: esfuérzate, porque va a ser duro el trabajo. No vas a trabajar con gente fácil, vas a trabajar con gente problemática, con gente muy difícil. Jueces capítulo 2, versículo 17. Jueces 2, verso 17, dice la Escritura: pero tampoco creyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. ¿Sí? Adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Anótese también Oseas capítulo 1, versículo 2. ¿Ya ve usted cómo la misma Biblia le predica y me predica? Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Qué horrible, ¿verdad? Lo que sucedió. No obstante, amados ajín, no obstante ello, hay un solo Elohim. Y el contraste entre Yahweh y los ídolos debe trazarse en función de vida, actividad y gobierno. El ídolo no puede predecir ni provocar acontecimientos. Yahweh sí puede. El ídolo es una impotente pieza a la deriva en el río de la historia. Sabio solamente después del hecho e incapaz de hacer nada ante él mismo. Mientras que Yahweh es el Adón, es el dueño de la historia y de todo, y el que la rige. Entonces, ¿cómo compararlos? Es imposible. Sin embargo, la gente comete el adulterio. En el Brit Hadashah se refuerza la enseñanza de la no avodat zará, no idolatría. ¿Sí? Se amplía más la enseñanza del Tanaj. Y ya hemos visto, ¿no?, varios versículos. Anótese todos los versos 41, 42, 43 de Isaías. Isaías ataca muchísimo, 44 también. De hecho, hoy en el inicio del servicio leímos uno de los capítulos que leímos de Isaías, ataca fuertemente la idolatría. ¿Sí? El 56, el 57 de Isaías, capítulo 57. Tremendo.
Entonces en el Brit Hadashah se amplía más, ¿sí? Se amplía más. ¿Qué es lo que traen los ídolos? En sí no son nada, pero al mismo tiempo atraen fuerzas espirituales de maldad. Son canales para atraer espíritus inmundos. Por eso la gente los quiere. ¿Sí? La gente no va detrás del otro, la gente va detrás de las cosas fáciles. Amén, Ajim. En el Brit Hadashah se reconoce que el peligro de la idolatría existe, aun cuando no se fabriquen ídolos materiales. Por eso le dije, quizá usted dice, yo no tengo ningún ídolo, no tengo ninguna imagen, yo hace años ya dejé todo eso. Pero no, en el Brit Hadashah ya la enseñanza va apuntada a otra idolatría. Y ahora vamos a tocar ese tema. Amén, Ajim. ¿Están preparados? La asociación de la idolatría con los pecados sexuales. Gálatas, capítulo 5. Verso 19 al 20. Repito, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Elohim. Está fuerte, ¿verdad? Entonces aquí vemos que se liga con la equiparación de la codicia con la idolatría. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:11, 1 Corintios 5:11, dice: Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ay, qué legalistas, qué religiosos, no tienen amor. No, la Escritura dice que no toleres ni siquiera la presencia de esas personas, porque son personas reprobadas. ¿Y quién les irá a predicar? No, aquí está hablando de los de la fe. ¿Escuchó? Porque la gente no separa eso. Dice, ¿y quién le va a ir a predicar a esa prostituta para que se arrepienta? No. Está hablando de una hermanita, entre comillas, que se anduvo revolcando y se fue al mundo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. De una mujer asquerosa que vino, hizo su asquerosidad y ahora se fue. Ni siquiera comas con ella. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Amén. Porque la gente enseguida dice, no, ya ves, ya son sectarios, ya están haciendo sectarismo, ya están dividiendo a las familias y esto. No, aquí nadie divide a la familia. Pero el adúltero no va a dejar de ser adúltero. Aunque diga que se arrepintió, si no cambia su vida, va a seguir siendo el adúltero. Y es un tema fuerte. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es, ¿qué cosa? Es un idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. ¿Sí? Fornicario, adúltero, inmundo, o sea, todas las asquerosidades que ya las mencionamos en las obras de la carne, o avaro, todo eso equivale, póngale signo igual a Avodat Zará. ¿Sí? Un mentiroso.
Mentiroso también, sí, porque está idolatrando a su padre el diablo, el padre de la mentira. Entonces está rindiéndole servicio a lo que su padre le dice que haga, mentir. Pero cuando habla verdad, le está dando en el hocico al diablo. Porque está hablando verdad. Y va a decir las cosas como son. No va a disfrazar nada, va a decir las cosas como son. Seguid la verdad, dice el Eterno. Aborreced lo malo. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es Avodat Zará. ¿Por qué me gustó darle a este audio? Me gustó darle el tema Avodat Zará. Porque si no estás sirviendo al Eterno, estás sirviendo al enemigo. Por eso es Avodat Zará. Todo el mundo sirve, ¿sabía eso usted? Todo el mundo sirve, todos sirven, incluso el que está ahí afuera también está sirviendo. El tema es a quién. Incluso dentro de la congregación, hay gente que también sirve a otro. Cuando miente, cuando chismea, cuando murmura, no está sirviendo al Eterno, eso no exalta al Eterno, por lo tanto, no pertenece al Eterno. En la codicia, Shaul incluye y destaca la lascivia. Efesios 4:19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que pierde la persona primeramente? Sensibilidad. Anote eso. Cuando la persona ya no es sensible, es porque ya está entregada a eso. O sea que ya no le causa daño, no tiene sensibilidad. Efesios 5:3, ahí adelante dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ya explicamos que santo significa gente apartada del pecado. Primera de Tesalonicenses 4:6. Avíseme si voy muy rápido. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Eterno es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:6. Primera de Corintios 10, verso 7. Primera de Corintios 10, verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No sean idólatras, dice la Biblia. Verso 14. Por tanto, amados, huyan de la Avodat Zará, de la idolatría. Primera de Corintios, ¿cuánto? 10, 14. Se lo repito por si se le pasó el verso. 10, 14. Huyan de la idolatría. El problema que se encuentra, Shaul toca el tema de los pecados sexuales, ¿no? El comportamiento y demás. Pero muchas veces también, como decíamos al principio, la gente idolatra a la gente. Eso se ve mucho. La gente termina idolatrando a la gente. Y ese no es el objetivo de las cosas. Cada uno estamos para cumplir una función. Y todos estamos debajo del mismo techo. Amén. Hoy le explicaba a Unaj el por qué la vestimenta. Yo le decía, es que es identidad, amado. No es llamar la atención, es identidad. Entonces fácilmente estás testificando aún cómo te vistes. Si te cubres tu cabeza, si ya eres Ben Torah, quiere decir que tu vida está sujeta al Eterno.
Ya no vives tú, vive Mashiach en ti. Por eso es que ya no estás mirando a las mujeres al pasar. Ya no te pones a platicar, a hablar cosas que son deshonestas con la gente mundana. Ya no está esa tendencia. ¿Por qué? Porque uno es diferente. Amén, Ajim. Es identidad y es llevar en alto la bandera de Israel, de israelita. Soy del pueblo de Yahweh. Amén, Ajim. Entonces, después de haber recalcado el carácter definitivo y pleno de la revelación de Mashiach, Yohanan, Juan advierte que toda desviación también se la considera Avodah Zará, idolatría. Primera de Juan 5, 19 al 21. Primera de Juan 5, 19 al 21. Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina la primera carta de Juan, ¿no? Después de la revelación del Mashiach, de Yahshua Elohim, él deja en claro, no se contaminen con los ídolos. Ídolo es todo lo que exige una lealtad que solamente le pertenece a Yahweh. Repito, ídolo es todo lo que exige una lealtad que solamente le pertenece a Elohim. Isaías 42, Yeshayá, Isaías 42, 8. Dice: yo Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. El único Elohim. Entonces la relación entre la enseñanza bíblica referente a la Avodah Zará, a los ídolos, y lo que es la enseñanza de un solo Elohim, no puede pasar inadvertida, amados. Entonces ahí encontramos por qué Israel es muy atacado. Porque el mundo busca dioses y busca idolatría y vanidad. Amén. Anótese el Salmo 95:3. Teilim. Bendito sea el Eterno. Dice: porque Yahweh es Elohim grande, aleluya, y Rey grande sobre todos los dioses. Baruch Hashem Abacadosh. Con este versículo terminamos y vamos a ponernos de pie y darle gracias al Todopoderoso, porque ciertamente Yahweh es el Agadol, Elohim grande y poderoso. No se puede comparar con los dioses. Abacadosh, Padre eterno, nos ha llamado a hacer distinción, a levantar en alto, Rey poderoso, tu nombre, único Elohim, creador de los cielos y la tierra y de toda la existencia. Abacadosh, sabemos, Padre, que la Avodah Zará, la idolatría, es amplia. Guárdanos, por favor, en el hueco de tu mano. Líbranos de todo comportamiento, de toda situación, Padre bendito, que sea ajena a tu presencia. No permitas, Padre, que este mundo nos desvíe de la visión que tú has dado. Que en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach podamos servirte con alegría, ser verdaderos embajadores de Mashiach, dejar a Abacadosh en esta tierra huellas de santidad, la visión, Padre, que has dado desde antaño a tus hijos. Abba, reafirma nuestro compromiso de fe, de emuná. Derriba toda idolatría en el nombre de Yahshua, toda cosa ajena a tu presencia, todo argumento que se levanta en contra de Elohim. Beshen Yahshua HaMashiach. Padre eterno, cuántos males la gente se ahorraría si siguiera tu bendita Torah.
¿Cuántos males, Padre eterno? Abba, no dejamos de creer y de confiar, Rey poderoso, que tú seguirás tratando con corazones. Beshen Yeshua HaMashiach, te agradecemos por la dulzura de tu bendita Torah, por tu instrucción que es verdad, Abba Kadosh. Todá Rabba Leja. Amén y amén.